Hola, hola gente linda, ¿cómo está? Bienvenido a la transmisión de hoy. Espero que no tengamos un delay muy importante. Discúlpenme que tengo aquí a mi perro que anda un poco desesperado, pero empezaremos en un momentito más, ¿va? La transmisión. Hola, hola gente linda, ¿cómo está? Bienvenido a la transmisión de hoy. Espero que tengamos un delay. Y pues mientras voy a ir dándole la bienvenida pues a Laura, Luna, que veo que está aquí, a Fanny, muchas gracias por estar aquí escuchando. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la vulnerabilidad, que creo que es importante que lo toquemos. Eh, Sobre todo pues en esta época que estamos viviendo, ¿no? Que es un poco como, o un mucho complicadón, ¿va? Voy a dar unos momentitos más y empezamos, ¿va? A las 8, chicos. Mientras váyanme diciendo cómo van ustedes con el tema de la vulnerabilidad, en dónde se han sentido ustedes vulnerables, eh, qué significa para ustedes la vulnerabilidad, que creo que eso también es importante que lo vayamos revisando, porque pues muchas veces hablamos de un tema, pero no tenemos como muy claro qué significa para nosotros, ¿no? También le doy la bienvenida a Mónica, a Rosa. Señora, le mando un abrazote. Bueno, pues vamos a empezar entonces el día de hoy con la presentación. Vamos a hablar de vulnerabilidad y de hecho les hice una presentación precisamente para podérselas compartir, ¿ok? Y veamos, vamos a compartirles de una vez la presentación. Permítanme tantito que esto está jalando. Muy bien, chicos, pues vamos a empezar. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la vulnerabilidad. Y básicamente, lo primero que me gustaría revisar con ustedes es, pues, ¿qué entienden ustedes por vulnerabilidad? ¿No? O sea, digo, si vamos a hablar de un tema, como les comenté antes, sería importante que vieran para ustedes qué significa eso, la vulnerabilidad, porque muchas veces hablamos de un tema o compartimos de un tema, pero como que ni siquiera tenemos claro qué es lo que significa para nosotros, y creo que eso es importante, que vayas viendo para ti qué entiendes por vulnerabilidad. Y sobre todo que empieces a ver, o sea, situaciones recientes o momentos en los que te has sentido vulnerable o incluso te sientes vulnerable, ¿no? O sea, por ejemplo,
En este momento, en mi caso, uno de los temas en los que me estoy sintiendo vulnerable, pues sí es el tema de este confinamiento en el que estamos. O sea, he experimentado pues muchísimas emociones, muchísimos sentimientos relacionados con este tema, porque no solamente tiene que ver en mi caso con el tema de salud, o sea, creo que también tiene que ver con otros temas más importantes, sobre todo con el tema del bienestar de mi familia, con el tema a lo mejor del trabajo, con el tema de qué es lo que va a pasar en la economía. O sea, en general son como muchas áreas de vulnerabilidad que el tema de la pandemia está tocando en mí. ¿Ok? Pero incluso también me ha ayudado pues a tocar en esta parte de vulnerabilidad, de reconocerme, que a pesar de que pues yo pueda tener los cuidados que quiera o que necesite, pues no hay una garantía que me vaya a decir si yo puedo o no puedo enfermar. O sea, eso es una realidad, ¿no? Que todos estamos sujetos precisamente pues a eso, o sea, a poder digamos, no hay una garantía al 100% de que no podamos enfermar. Claro, buscamos con estas acciones que tomamos de cuidarnos y de tratar de reducir en la menor escala posible, pues la probabilidad de que nosotros nos podamos enfermar, ¿no? Pero pues al final, como lo vamos a ver en esta clase, no hay una garantía al 100% y de hecho, en todo momento nosotros estamos viviendo con la vulnerabilidad. Aunque es un tema que no nos gusta, a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta que sí estamos acostumbrados a vivir con ella. Y por eso precisamente es que les quise hacer esta clase el día de hoy, ¿ok? Entonces, los puntos de partida de esta clase, primero es aceptar que todos, sin excepción, todos, hemos experimentado y vamos a experimentar momentos o situaciones en las que nos hemos sentido vulnerables. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad pues forma parte de nuestra humanidad. O sea, el simple hecho de que nosotros tengamos un determinado cuerpo físico nos hace susceptibles a ser vulnerables. O sea, por ejemplo, nosotros no contamos con un cuerpo físico que nos permita poder respirar bajo el agua, ¿no? Como a lo mejor lo pueden hacer los peces. Y biológicamente, pues estamos diseñados así para ser vulnerables a no poder respirar bajo el agua. Tampoco contamos, digamos, con un cuerpo que nos permita volar, a lo mejor como los pájaros. Y eso también nos hace ser vulnerables. Entonces, si se dan cuenta, hay ciertas cuestiones en las que nosotros, queramos o no, vamos a ser vulnerables por el simple hecho de existir, ¿ok? También, ¿qué es lo que pasa? Que aunque existe esta vulnerabilidad en todos, también existe una tendencia a ver la vulnerabilidad como algo negativo, ¿no? O sea, muchas veces también como lo vamos a llamar, como que somos débiles o que tenemos flaquezas, ¿no? Y en general, pues la vulnerabilidad no es un tema que digamos nosotros que vende mucho, ¿no? O sea, de hecho, más bien en nuestra sociedad lo que normalmente se está enalteciendo, ¿no? Es esa imagen como del fuerte, del exitoso, de la persona independiente, que está muy bien plantada ante las vicisitudes de la vida, o sea, que tiene una inteligencia emocional maravillosa, ¿no? O sea, en general, si se dan cuenta, pues es muy poco probable, o sea, que exista una sola persona que reúna todas esas características que normalmente lo vemos como opuesto a vulnerabilidad. E incluso aunque fueras fuerte, aunque fueras exitoso, aunque fueras independiente, aunque tuvieras una buena inteligencia emocional, aún así seguirías siendo una persona vulnerable en alguno o en muchos otros sentidos. Entonces, por eso es importante que vayamos viendo que la vulnerabilidad no es algo bueno, o sea, ni tampoco es algo malo, es simplemente una característica que está asociada con nosotros. Y por eso es importante que la vayamos entendiendo un poco más y que nos vayamos familiarizando con este concepto de ser vulnerable. Ahora, también, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando nosotros nos sentimos vulnerables, generalmente no se siente bien, ¿no? Más bien, incluso puede ser que en algunos momentos en los que nosotros nos sintamos bien, pueden traer también diferentes situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, a lo mejor nosotros nos sentimos súper bien echándonos, no sé, o sea, un tequilita o de repente comiéndonos, o sea, unos chocolates deliciosos. Pero si nosotros nos pasamos de determinada cantidad, pues eso también nos puede hacer vulnerables, aunque en un primer momento se sienta bien, ¿ok? Pero en realidad, aquí lo importante
es darnos cuenta cómo nosotros nos relacionamos con esa vulnerabilidad, cómo se siente en nosotros ser vulnerable, ¿ok? Y a partir de ir reconociendo esas emociones, esos sentimientos y esas sensaciones en nosotros, es como realmente podremos ir caminando mejor, o como le digo yo, ir de la mano con esa vulnerabilidad y darnos cuenta también que no tiene por qué ser nuestra enemiga, o sea, sino que más bien nos hace ser conscientes de que gracias a ella también podemos despertar muchísimas cualidades, o sea, sumamente... digamos, altas en cuanto a vibración de amor, como puede ser la compasión, como puede ser la empatía, ¿ok? Ahora, también tenemos que ser conscientes que desde el momento en el que nosotros nacimos, o sea, fuimos seres que éramos completamente dependientes de otros para poder sobrevivir. Es decir, en comparación a lo mejor al, no sé, las aves, algunas aves, o a lo mejor algunos reptiles, o incluso también algunos mamíferos, ¿no? O sea, que ellos a lo mejor nacen y no son tan vulnerables como el ser humano, incluso algunos de ellos nacen y pues digamos que desde el primer momento, o sea, tienen ya las capacidades como para poder sobrevivir, ¿no? En el medio ambiente, pues nosotros no somos así. O sea, si nosotros como bebés no hubiéramos tenido a alguien que nos cuidara, que nos proveyera, digamos, alimento, que nos proveyera algo de cariño, cobijo, cuidado, o sea, para limpiarnos los pañales, incluso para ponernos pañales, pues no estaríamos en donde estamos en este momento, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que también, como parte de la vulnerabilidad, nosotros somos seres de, o sea, sí en cierto grado somos dependientes de otros. Incluso muchas veces cuando nosotros decimos que somos seres independientes, no somos independientes al 100%, o sea, siempre vamos a depender de un otro para algo más. Entonces, en realidad, nos vamos a dar cuenta que no somos seres 100% independientes, sino que más bien vamos a ser seres interdependientes. ¿Qué quiere decir interdependientes? Es, claro, yo tendré que hacer la parte que me corresponde, sin embargo, también tengo que ser consciente que va a haber alguien más o unos alguienes más que van a estar haciendo ciertas cosas para que yo pueda estar realizando otras que yo le llamo ser independiente, ¿ok? Pero en realidad todos los seres humanos dependemos de otros para poder existir. Y en esa simple dependencia también está nuestra vulnerabilidad, pero también está nuestra humanidad, ¿ok? Y otra también cuestión importante, yo sé que no se siente bien ser vulnerable, ¿no? O al menos en mi caso, no se siente bien ser vulnerable, o sea, compártanme para ustedes cómo está siendo, ¿no? Pero lo más humano es sentir y es experimentar emociones. Nada más que muchas veces recibimos ciertos mensajes como de que no está bien que te sientas triste, no está bien que tengas miedo, no está bien que estés enojado. Y pues muchas veces aquí no se trata de que esté bien o no esté bien, o sea, es lo que hay, ¿no? E incluso estas emociones que están presentes en nosotros, en realidad vienen siendo diferentes herramientas para ayudarnos a sobrevivir. O sea, las emociones no son buenas ni son malas, chicos. O sea, simplemente son mensajes que nos está mandando nuestro sistema nervioso para podernos avisar que hay cierta situación en el ambiente que nos está, digamos, despertando esta conciencia que tenemos de vulnerabilidad, ¿ok? Entonces, poco a poco iremos viendo que en realidad cuáles son las principales emociones que se van relacionando con la vulnerabilidad y cuál es el mensaje que traen para nosotros, ¿ok? Entonces, vamos a seguir, ¿les parece? Sí, yo sé que no está padre. Estoy viendo los mensajes que me dan. Hola, hola. Sé que no está padre sentirse vulnerable, pero pues recuerda que eso es también lo que hay, ¿ok? Y les quiero compartir esta frase que me parece súper interesante.
que dice, la más peligrosa de todas las debilidades es el temor de parecer débil. Muchas veces eso es lo que nos detiene precisamente para mostrar nuestra vulnerabilidad, el que el otro me vea débil. ¿Por qué? Porque si ni yo mismo sé cómo manejar esta vulnerabilidad, o incluso la puedo ver como peligrosa, la puedo ver como algo que digamos utilizado por un otro, me va a hacer daño, pues es lógico que yo no quiera mostrarme vulnerable, ¿no? Que no quiera mostrarme débil. Sin embargo, al no aceptar esa vulnerabilidad es cuando en verdad estoy todavía siendo más débil de lo que a lo mejor sería si me mostrara en cierto grado vulnerable. Y cuando digo mostrarme en cierto grado, no quiere decir que vayas necesariamente y te muestres con todo el mundo, pero por lo menos que sí aceptes en ti que estás experimentando esa vulnerabilidad, ¿ok? Entonces vamos a empezar por ver, pues, cuál es la definición de la vulnerabilidad para ver si está muy relacionada a lo mejor con tu propia definición de lo que es la vulnerabilidad, ¿ok? Entonces empezaremos desde lo básico que es la definición del diccionario, señores. Entonces, la palabra vulnerabilidad viene de dos palabras latín. Vulnus, que quiere decir herida, y habilis, que quiere decir posibilidad. Entonces, en realidad, si nosotros lo leyéramos tal cual como viene del latín, vulnerabilidad vendría siendo la posibilidad de ser herido, ¿ok? O lo que normalmente nosotros conocemos como vulnerabilidad eh, es una situación que indica una mayor probabilidad, o sea, de ser herido, ¿ok? Ahora, fíjense qué importante es eso. Está hablando de una mayor probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es que así como existe la posibilidad de que salgas herido, también existe la posibilidad de que no salgas herido. O sea, de hecho, si se dan cuenta, vulnerabilidad no les está diciendo que automáticamente ustedes van a salir heridos, ¿ok? Simplemente lo que les dice es aguas, porque aquí a lo mejor puede haber cierta circunstancia externa que te puede causar un daño. Y eso es algo súper importante. Cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, automáticamente lo vamos a asociar como una experiencia que nos puede causar a nosotros un daño. Un daño visto como una herida física o una herida emocional, pero también puede ser un daño a través a lo mejor de un sufrimiento, daño a través de una enfermedad. O sea, el chiste es que hay algo que pudiera causarme un daño, ¿ok? Y según el diccionario, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, básicamente de lo que estamos hablando es el riesgo de que una persona, un ser vivo, un objeto o un sistema sea susceptible de ser lastimado o herido, ¿ok? Digo, nosotros solamente nos vamos a centrar ahorita en lo que viene siendo el daño o la vulnerabilidad hacia la persona, ¿ok? Pero si se dan cuenta, vulnerabilidad implica muchísimo más. Implica eso también, un riesgo, o sea, no es que ya sea un hecho que vas a ser herido, ¿ok? Ahora, ese daño que puede ser infligido, digamos, en el caso de una persona, puede ser un daño físico, un daño mental o incluso un daño emocional o moral también, ¿ok? Y también, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, cuando hablamos de vulnerabilidad, los sinónimos que normalmente le asociamos van a ser debilidad. La palabra debilidad automáticamente nos habla de una vulnerabilidad. También asociamos la palabra amenaza con vulnerabilidad. La palabra riesgo también la asociamos con vulnerabilidad e incluso flaqueza, ¿ok? Entonces, coméntenme ustedes, o sea, si tenían una idea de lo que significaba vulnerabilidad, y si a lo mejor les pasaba como a mí me pasaba hace algún tiempo, que si yo pensaba que era vulnerable, eso significaba que automáticamente me iba a ocurrir ese daño. Yo me doy cuenta que no quiere decir que automáticamente me ocurra ese daño. Más bien lo que quiere decir es que podría ocurrirme un daño. Sin embargo, no es un hecho, ¿ok? ¿Vamos bien acá? Entonces, como les comentaba, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, o sea, así fácil y llano sin irnos a ninguna otra definición, lo que estamos diciendo es que hay una situación inesperada
normalmente esa situación de dónde viene, del exterior, ¿ok? En la que nosotros percibimos que puede haber un daño para nosotros, ¿ok? Entonces, fíjense qué interesante es eso, o sea, en realidad viene eso, o sea, es una situación inesperada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no la vamos a poder controlar la gran mayoría de las veces, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos también de vulnerabilidad, lo vamos a estar asociando con la incertidumbre de la vida, con la que estamos conviviendo absolutamente todo el tiempo, o sea, desde que nacemos. Entonces, si se dan cuenta, la vulnerabilidad viene siendo una prima hermana de la incertidumbre, ¿ok? Sin embargo, o sea, aunque a ustedes les guste o no les guste, es un hecho que la van a estar experimentando a lo largo de toda su vida. Sin embargo, también hay una cuestión muy interesante y es lo que ustedes perciben o que yo percibo o que tú percibes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda vulnerabilidad sí va a tener algunos componentes externos, ¿ok? Porque es una situación externa, digamos, es una situación inesperada que viene del exterior, ¿ok? Pero también va a tener ciertos componentes internos. ¿Qué quiere decir componentes internos? A lo mejor ciertas ideas que nosotros tenemos, ciertas creencias que nosotros tenemos, o sea, ciertas capacidades que nosotros tenemos, ciertas herramientas de las que somos conscientes y que tenemos, ¿ok? Que van a ser que, digamos, ese balance de la situación con lo que nosotros percibimos, ¿ok? Es decir, ese balance de lo que pasa externamente con lo que nosotros sentimos internamente, hacemos el balance y lógicamente si vemos que lo interno está siendo muchísimo más, digamos, muchísimo menos pesado que lo externo, es en ese momento en donde la balanza de la vulnerabilidad la vemos muchísimo más alta. Entonces, eso también es importante que vayamos revisando cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad. ¿Qué tanto tiene que ver con lo que está pasando en el exterior versus lo que yo me estoy imaginando, lo que yo estoy pensando, ¿ok? En mi cabecita. Porque entonces tal vez lo de afuera ni sea tan peligroso, pero tú ya lo estás dando por hecho que está peligroso precisamente por ese factor que tiene que ver, que se llama percepción, ¿ok? Ahora, un punto crucial para trabajar en la vulnerabilidad es esto que les decía, o sea, el hecho de que nosotros tengamos una susceptibilidad de daño no quiere decir que el daño ya está sucediendo o se haya hecho, ¿ok? Voy a poner ahorita el ejemplo de la pandemia, con total respeto, digamos, para la situación de cada uno de ustedes. Voy a poner mi ejemplo, ¿ok? A ver, yo no voy a negar que exista un virus, no voy a negar que ese virus pueda generar ciertas alteraciones en mi organismo, en dado caso que entre. No voy a negar también que no sé qué alteraciones pueda generar en mi organismo en dado caso que entre, ¿ok? Eso es, no niego que existe la susceptibilidad de daño. Sin embargo, lo que no puedo yo decir es que por el simple hecho de que exista el virus y que yo sepa eso, es que yo ya tenga el virus, o sea, sin nada más compensarlo. Digamos, no puedo tener ahorita una garantía de que no lo tenga, esperemos que no lo tenga, ¿no? Pero digamos que hasta que yo no manifieste ciertas circunstancias o hasta que yo no vaya, digamos, con un doctor, que me saque una prueba y que me diga que efectivamente lo tengo, o sea, el daño no está sucediendo en mí en este momento, ¿ok? Y tampoco ha sucedido, aunque yo haya tenido muchas veces, como a lo mejor yo creo que les ha pasado a algunos de ustedes, en mi caso sí me ha pasado, que automáticamente cuando estornudo o empiezo a toser, yo ya he empezado a lucubrar si ya estoy teniendo el virus, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ya estoy viviendo esa vulnerabilidad en mí como de, ya, porque estornudé quiere decir que tengo el virus, cuando ni siquiera sé si sí es o no es. Entonces, es en estos momentos cuando en mi caso me ha servido parar y decir, a ver, Jessica, o sea, sí, estás teniendo estornudos, sí, estás teniendo a lo mejor que te arde la garganta, sí, ¿ok? Sin embargo, con hechos, ¿qué más elementos tienes para decir que ya te está pasando esto?
Y lógicamente, afortunadamente, no he tenido otros elementos, ¿ok? Entonces, eso es básicamente la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es esto, señores, es la susceptibilidad de daño, ¿ok? No es que el daño ya esté sucediendo o se haya hecho. Entonces, eso es muy importante que lo vayamos reconociendo, sobre todo en estos momentos que estamos transitando. Como ya se los he comentado en otras cápsulas, es si no niegues lo que está pasando en tu entorno, sin embargo, también ve qué es lo que está pasando en tu microentorno, en tu pequeño espacio, o sea, en tu casa. ¿Estás así? ¿No estás así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ok? Entonces, esto es súper, súper importante que nos quede claro. O sea, vulnerabilidad es susceptibilidad de daño, pero no significa automáticamente que el daño ya está sucediendo o el daño ya está hecho. ¿Ok? Ahora, quiero también pedirles que hagan este ejercicio, ¿ok? Y que reflexionen y contesten las siguientes preguntas. O sea, cuando ustedes se sienten vulnerables, ¿cómo lo sienten en su cuerpo? O sea, ¿sienten tensión en alguna parte o en algunas partes del cuerpo? ¿Sienten pesadez? ¿Sienten ardor? ¿Sienten que se les duerme alguna parte del cuerpo? ¿Ok? ¿Sienten a lo mejor frío? ¿Cómo se siente la vulnerabilidad? ¿Ok? Sienten a lo mejor que les recorre como un frío o les da escalofrío en la espalda. O sea, ¿cómo se siente la vulnerabilidad? ¿Ok? En tu caso. Y una vez que tengas esto, eh, me encantaría que me pudieras ayudar también a que revises qué emociones o sentimientos experimentas cuando te sientes vulnerable. ¿Ok? Y si me pueden compartir, se los agradeceré infinitamente en los comentarios. ¿Ok? Empiezo a leer aquí, siento tensión, ¿ok? ¿Ok? Otro me dice, siento pesadez. Uh-huh. Ok, hay una sensación de llanto, sí, claro, también puede haber, o sea, una sensación de llanto. Uh-huh. Otros incluso me dicen, tengo ganas de tirar las cosas. Sí, también puede pasar que tengamos ganas de tirar las cosas, o sea, como ganas de salir. Y básicamente porque todo eso lo que nos está diciendo es una manifestación, o sea, todas las emociones, vacío en el estómago, el corazón apachurrado, claro, son diferentes sensaciones físicas que como les digo, o sea, la vulnerabilidad no se siente padre, ¿eh? O sea, nadie ha dicho, ay, sí, venga, aviéntenme 3 kilos de vulnerabilidad que yo aquí voy a poder con ellos. No, o sea, bueno, señores, o sea, ni Superman, ¿no? O sea, le aventaban la kriptonita y no sentía padre, ¿no? Entonces, imagínense, si Superman, que era Superman, pues nosotros que somos simples mortales, pues cómo no vamos a sentir también, o sea, de repente, eh, digamos, todas estas sensaciones, ¿ok? Ahora, normalmente cuando nosotros, como les dije, no se siente bien y las emociones que van a estar relacionadas y los sentimientos que van a estar relacionados con la vulnerabilidad, tampoco son los que, digamos, socialmente sean como los más queridos, ¿no? Incluso muchas veces hasta le ponemos la etiqueta de que son emociones negativas, ¿no? Que pues, como le hemos visto, o sea, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las emociones que normalmente vamos a tener asociadas con la vulnerabilidad? ¿Va? Normalmente van a ser 3 emociones. Uh-huh. Claro, acuérdense que la emoción es como lo básico, o sea, eso que se siente en el cuerpo, ¿va? Que todos los seres humanos las tenemos y también incluso hasta los animales tienen emociones, ¿no? O sea, ustedes pueden ver cuando un perro está contento, cuando un perro está triste, cuando un perro está enojado, ¿no? Cuando un perro tiene miedo, o sea, porque si se dan cuenta, nuestras emociones, en realidad, como les digo anteriormente, son herramientas que utiliza
nuestro sistema nervioso para ayudarnos a sobrevivir. Y las emociones que siempre van a estar asociadas con la vulnerabilidad son principalmente tres: el miedo, ¿okay? La ira o el enojo, y la tristeza, ¿ok? Claro, si tú me dices, es que tengo la sensación de llanto o el corazón apachurrado, es porque lo más probable es que tengamos a lo mejor algo de tristeza, ¿ok? A lo mejor si tú me dices, otro que me decías es que siento como una punzada en el estómago, ¿no? O sea, o que me arde el estómago, pues a lo mejor podríamos hablar un poco de ira, ¿ok? Y si siento así que estoy todo apachurrado, que todo tenso, pues a lo mejor pudiéramos hablar un poco de miedo, ¿ok? Digo, estoy hablando a grandes rasgos, pero para que vayamos viendo, ¿ok? ¿Y qué ejemplo de sentimientos podemos tener relacionados, o sea, con la vulnerabilidad? Digo, aquí les puse un cuadrito para que vean cómo algunas van a estar asociadas, digamos, a la familia del miedo, otras van a estar asociadas a la ira, otros van a estar asociados a la tristeza, ¿ok? Ejemplos de sentimientos que vienen hacia nosotros cuando nos sentimos vulnerables. Por ejemplo, impotencia, no. Podemos sentir vergüenza, podemos sentir rabia o furia, ¿va? Algunos pueden sentir melancolía, algunos pueden sentir apatía, podemos sentir también una sensación de vacío, incluso algunos de ustedes dijeron eso, ¿no? O sea, que sentían vacío. También podemos sentir desmotivación, angustia o ansiedad, una sensación, un sentimiento de desprotección, de inseguridad, amargura, o sea, rencor, hastío, ¿ok? Si se dan cuenta, pues todas esas emociones y sentimientos no son muy padres, ¿va? Sin embargo, sería importante que vayamos viendo en dónde normalmente caemos cuando nos sentimos vulnerables o en alguna situación en específico, ¿qué es lo que se está presentando más? O sea, estoy presentando más eh, ansiedad, pues entonces ya me doy cuenta que básicamente la emoción que está ligada con esa emoción, con ese sentimiento, ¿qué va a ser? El miedo. Y el miedo tiene un mensaje súper importante para la supervivencia o el objetivo de supervivencia. ¿El miedo para qué nos sirve? Para protegernos a nosotros mismos o proteger lo que nos resulta valioso. ¿Ok? Lógicamente, si tú estás ansioso con el tema de la pandemia, ¿qué quiere decir? Es, hay un miedo y ese miedo está relacionado con que algo pueda pasarte a ti o a algún miembro de tu familia. Ese es el mensaje que te está dando básicamente ese sentimiento y esa emoción y que te está diciendo, aguas, porque esta situación llamada pandemia que te está haciendo tocar esta parte de la vulnerabilidad, que es la ansiedad, y la ansiedad básicamente que te está diciendo es, hay un miedo a qué? A que a ti o a alguien más que es importante para ti, le pueda pasar algo, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, ese es el mensaje de la vulnerabilidad. Entonces, a partir de ese mensaje, no quiere decir que porque tú sientes miedo ya automáticamente te vas a quedar así pasmado y no vas a hacer absolutamente nada. O sea, más bien es, si el miedo lo que te está diciendo es aguas, porque parece ser que necesitas protegerte a ti mismo o a alguien más, ¿qué quiere decir la vulnerabilidad? Es, aquí, esto que te está mostrando como angustia, lo que te está invitando es qué puedes hacer para protegerte a ti mismo y proteger a tus seres queridos. ¿Ok? Ese es el mensaje básicamente. Entonces, si te das cuenta, cuando tocas la vulnerabilidad, no quiere decir que no vas a poder hacer nada más. O sea, tocas eso, te permite sentir. ¿Para qué te permite sentir? Pues para que veas cuál es el objetivo de supervivencia que te está trayendo esa emoción y ese sentimiento. Y a partir de ahí, digamos que es como si fuera especie de mapitas, ¿ok? En esta ruta llamada vida que te va diciendo, aquí puedes hacer esto, aquí parece ser que te va a servir esto otro, ¿ok? Ahora, si lo que tú más estás sintiendo con este tema de la pandemia a lo mejor es, ya estoy hasta el gorro, ¿no? Hasta el gorro, tal vez, de ver noticias, de ver esto, de ver lo otro. Entonces, ahí sí podríamos decir que ya llegué a un punto de desagrado o de hastío, y más bien el que está relacionado con la familia de la ira. ¿Y qué es lo que te está diciendo la ira? Es, te invito a que te defiendas a ti mismo y establezcas límites. Y a lo mejor lo que puedes hacer en ese momento que te estás sintiendo vulnerable, ¿qué es?
pues tal vez ya no veas tantas noticias en las redes sociales, ¿no? O sea, ya no veas tantas fake news, ya no estés viendo tantos memes. Ponte un límite a ti mismo, o sea, para ver qué tipo de información está llegando a ti, ¿va? Si se dan cuenta, son mensajes diferentes. Cuando yo me doy cuenta de la emoción que raíz que viene versus la otra. Y si yo estoy tocando a lo mejor como apatía, vacío, desolación, básicamente lo que me está diciendo es, hay tristeza en ti y lo que se te está pidiendo es, tienes que retirarte un poquito de todo eso externo para ir hacia ti y reflexionar qué es lo que necesitas, ¿ok? Entonces, dense cuenta cómo en realidad el hecho de que seamos vulnerables no quiere decir que no tengamos posibilidades de actuar. Más bien lo que nos dice nuestra vulnerabilidad es hacia dónde podemos dirigir esa energía de disconfort que estamos experimentando, ¿ok? ¿Cómo ven aquí, chicos? ¡Ay, tía Laura! Un saludote. Coméntenme ustedes qué han estado sintiendo a lo mejor con este tema de la pandemia, que es algo, digamos, que está como relacionado con todos nosotros. Me encantaría empezar a oírlos. Bueno, a leerlos. Ok, chicos, voy a seguir un poquito. Ya vino una de mis vulnerabilidades de 4 patitas. Ok, bueno, chicos, entonces, hay una autora, de hecho ella es una doctora de una universidad en Estados Unidos que se llama Brené Brown, que se las presento. ¿Ok? Entonces, Brené, digamos que es una de las pioneras que empezó a estudiar todo lo que tenía que ver con la vulnerabilidad del ser humano. Sobre todo con el tema relacionado con la vergüenza, con la culpa, con el miedo. Y digamos que ella fue una de las primeras pioneras que dijo, a ver, o sea, sí está bien que pensemos positivamente acerca de nosotros, pero tampoco podemos negar que existe esto que se llama vulnerabilidad en nosotros y que en lugar de andarlo viendo como algo negativo, en realidad es algo sumamente sublime, ¿no? Y ella empezó a hacer un estudio en un inicio, digamos que ella pensaba que iba a ser un estudio de un semestre y resultó que empezó a ser un estudio de 6 años, incluso con ella misma empezó a ver en dónde se sentía ella vulnerable. Y vio que si el ser humano no tuviera vulnerabilidad, no pudiera llegar a ciertas virtudes importantes, ¿ok? Sin embargo, también aceptó que no se siente bien, pero para transitar por la vulnerabilidad, sí o sí necesitamos sentir. ¿Qué quiere decir sentir? Es sentir nuestro cuerpo y a través de ese sentir nuestro cuerpo ir reconociendo qué es lo que ese mensaje me trae del cuerpo, o sea, qué significa esa tensión, qué significa ese vacío en el estómago, qué significa ese que se apachurra el pecho en mí. Y sobre todo es eso, porque a lo mejor, o sea, no trae el mismo significado para todos, aunque la sensación aparentemente sea la misma, ¿ok? Ahora, también se dio cuenta lo siguiente, dice, la vulnerabilidad no se siente bien. ¿Y por qué no se siente bien? Porque en realidad la vulnerabilidad es el núcleo de nuestros miedos más profundos, de nuestras vergüenzas, de nuestras dudas y de la lucha constante que tenemos todos nosotros por sentirnos valiosos. ¿Ok? Y si no nos sentimos valiosos, ¿qué es lo que pasa? Que automáticamente asociamos con el no ser valioso con no voy a ser, digamos, digno de dar y de recibir amor. Y si yo no soy digno de dar y de recibir amor, ¿eso qué significa? Que no voy a ser digno de pertenecer a un grupo o a diferentes grupos. Y por eso es que no nos gusta ser vulnerables, porque automáticamente asociamos con el hecho de que yo sea vulnerable, de que
tengo miedo o tengo vergüenza, ¿ok? O tengo duda de que si esa persona o ese grupo saben que yo soy así, no me van a aceptar, ¿ok? Claro, eso está en nuestra cabeza, no quiere decir necesariamente que no te vaya a aceptar el otro, ¿ok? Pero fíjate qué importante es eso, o sea, cómo tocamos esos miedos tan profundos, ¿ok? Sin embargo, Brené Brown también se dio cuenta de lo siguiente y dijo, a ver, sí, yo sé que no se siente bien la vulnerabilidad, que muchas veces no nos gusta, ¿no? O sea, sentir esa vulnerabilidad. Sin embargo, si nosotros rechazamos sentir nuestra vulnerabilidad, si rechazamos una parte de nuestro mundo emocional, automáticamente vamos a afectar el resto de nuestro mundo emocional. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, aunque en el fondo de toda vulnerabilidad hay una idea colectiva de que hay algo mal en mí, que si la otra persona lo ve o lo sabe, no lo va a aceptar y por lo tanto no voy a ser digno de vincularme con esa persona. Llámese una relación de uno a uno, llámese el vincularme en un trabajo, en vincularme en una sociedad, en un grupo, lo que sea, ¿ok? Eso siempre va a estar en nosotros, o sea, la idea de que hay algo mal en mí. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros tocamos nuestra vulnerabilidad, abrimos un espacio para que también el otro pueda tocar su vulnerabilidad. Y si nosotros no tocamos o no nos permitimos ser de cierta forma vulnerables, no vamos a poder lograr un cierto grado de intimidad en nuestras relaciones. O sea, tú no podrías haber llegado, por ejemplo, a ese grado de intimidad con tu amiga del alma o tu amigo del alma si no hubieran compartido ciertos miedos, ¿no? Ciertas dudas, ciertos temores profundos, o sea, a lo mejor no le hubieras compartido algo de tu intimidad, y hablo de intimidad, o sea, no necesariamente una intimidad desde el punto de vista de relación de pareja, o sea, tu intimidad es decir, a mí me da miedo esto, yo me siento desubicado con esto, necesito ayuda en esto, o sea, si te das cuenta, no es lo mismo la vulnerabilidad que tú le vas a mostrar a una persona que recién acabas de conocer a la vulnerabilidad que le has presentado a quien tú consideras tu hermano del alma, ¿no? O sea, tu amigo de mucho tiempo. Incluso tú no pudieras haber llegado a un grado de intimidad con tu pareja si ambos no se hubieran mostrado vulnerables en cierto grado, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir también? Que sí o sí, para poder yo establecer una relación de intimidad, voy a tener que ser vulnerable con el otro. ¿Y eso qué quiere decir también? Que a lo mejor no me va a gustar, que a lo mejor no voy a tener garantía de que el otro haga buen uso de lo que hago o de lo que le comparto, sin embargo, me voy a tener que arriesgar. De la misma forma que el otro se va a tener que arriesgar conmigo, contándome a lo mejor algo muy personal de él o de ella, para poder realmente establecer ese grado de conocimiento, de intimidad, que me hace ser, digamos, diferente con otras personas, ¿ok? Y también, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que reconocer que también nos da miedo nuestra vulnerabilidad, les digo, por esa idea de que pensamos que si nos conocen tal cual como somos, no nos van a aceptar, ¿va? Y que todos la tenemos en el fondo, ¿eh? Todos, aunque seamos las personas más seguras y que según nosotros tengamos la mejor autoestima o lo que sea, en el fondo todos vamos a tener cierto grado de miedito de que si conocen esto de nosotros, no nos van a querer, no nos van a aceptar, ¿ok? Y todos los seres humanos, una de nuestras necesidades principales que va a ser la de pertenencia, ¿ok? Por lo mismo que les digo es, aunque digamos que somos seres independientes, en realidad somos seres interdependientes, o sea, incluso hasta las personas más solitarias que ustedes conozcan necesitan de un otro o necesitaron de algún otro, ¿ok? Aunque yo sea, digamos, un ermitaño que está ya meditando en el monte Visvirige, ¿no? Sí, a lo mejor ahorita llegué a ser ermitaño, sin embargo,
pues alguien tuvo que haberme dado a luz, ¿no? Alguien tuvo que haberme cuidado o algunas otras personas tuvieron que haberme cuidado cuando era bebé para poder crecer. También otras personas tuvieron que haberme alimentado. A lo mejor alguien tuvo que haber hecho no sé, este cuchillo que yo me estoy llevando, esta pala que yo me estoy llevando, esta vasija que yo me estoy llevando. O sea, alguien me tuvo que haber enseñado a lo mejor cómo hacer una determinada vasija. Entonces, si se dan cuenta, aunque esta persona ahorita viva aislada, o sea, sí tuvo que necesitar de otros, ¿ok? Y por eso es que la pertenencia para nosotros como seres humanos es sumamente importante, ¿ok? ¿Cómo vamos, chicos? Cuéntenme. ¿Hay alguna duda hasta el momento de lo que hemos visto? Dicen, ya volví. Ah, qué bueno que ya volvieron. Me da mucho gusto que vuelvan. Uh-huh. Ok, chicos. A ver, vamos a ahondar un poquito más también en esto de la vulnerabilidad. Y te voy a pedir que pienses en dos situaciones difíciles en tu vida. Uh-huh. Que ya hayas, digamos, pasado. Uh-huh. Okay. No importa cuál fue el resultado. O sea, dos situaciones difíciles en tu vida. Y me gustaría que empezaras a ver cómo te fuiste enfrentando a ellas. O sea, ¿cómo fue cuando recién te enteraste de esa situación que estabas viviendo? Uh-huh. ¿Qué sentías? ¿Qué hiciste? ¿Okay? ¿Cómo fue cuando estabas a la mitad, digamos, de esa situación o en la cúspide de esa situación? Uh-huh. ¿Y cómo fue el cierre? ¿Ok? Digo, yo sé que ahorita a lo mejor no te da tiempo de poder llenar todo esto, ¿no? Pero el chiste es que acuérdate que este video se va a quedar para que tú lo puedas ver y a lo mejor puedas reflexionar un poquito más. Fíjate cómo cuando recién llegó esta situación, que lo que veíamos era la definición de vulnerabilidad, o sea, hay una situación inesperada, ¿no? Entonces, esa situación nos pega y pasa algo en nosotros en un primer instante, ¿no? Después hay algo que pasa que dice, híjole, pues me guste o no me guste, pero tengo que ir adelante con esto. Uh-huh. Y ahí también nos pasan otras cosas. ¿Ok? ¿Y qué te pasó al final? O sea, de esa situación, ¿va? Porque es importante que vayas viendo de qué formas te resistías a salir de tu zona de confort y a experimentar la vulnerabilidad. Uh-huh. ¿Por qué es importante que revises eso? Para que empieces a ver que todos tenemos cierta resistencia cuando se trata de contactar con la vulnerabilidad. Uh-huh. Sin embargo, si tú no contactaras con tu vulnerabilidad o si no hubieras contactado con esa vulnerabilidad, hoy no serías la persona que eres en este momento. Y tal vez no reconocerías ciertos talentos, ciertas fortalezas, ciertas amistades, ciertos negocios nuevos, ciertas capacidades, ¿ok? Porque sí es un hecho que si tú te permites transitar la vulnerabilidad y te permites sentirla, verdaderamente sentirla, que eso no quiere decir que venga todo de un jalón, ¿no? Y que lo sientas de un jalón, a lo mejor es poco a poquito voy sintiendo alguna parte de la vulnerabilidad. Hay aspectos nuevos que vamos a descubrir de nosotros mismos gracias a esos momentos que vivimos, ¿ok? No hay forma, o sea, de que si tú realmente pasas por eso y si realmente estás abierto a sentirlo, no te lleves una lección para toda tu vida y que te va a servir para otras cosas, ¿ok? Ahora, como les digo, tocar la vulnerabilidad no es fácil, no nos gusta. Y eso que genera un terreno, miren, pero fructífero para experimentar algo que se llama resistencia, ¿ok? Y todos experimentamos resistencia. Entonces, más bien lo interesante sería que empecemos a ver cuáles son los tipos de resistencias que nos pueden decir de aguas, porque se me hace que no te estás permitiendo tocar la vulnerabilidad, ¿ok?
Ahora, quiero compartirles esta frase maravillosa de Bárbara Stani, que dice, tu grado de resistencia acerca de un tema en específico será proporcional a la cantidad de poder que está esperando por ti del otro lado de la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Si tú realmente te dejas transitar por ese camino de la vulnerabilidad, toda esa energía que a lo mejor en un principio ponías de resistir, decir, de no quiero sentirla, no quiero sentirla, no quiero verla, no esto, no lo otro, o sea, es que así no debe de pasar, es que cómo lo puedo controlar y demás, o sea, toda esa energía se transmuta para dar origen a diferentes recursos. Y hay recursos de darte cuenta que a lo mejor no puedes exactamente con esto, pero puedes hacer otras cosas. Y ese simple hecho de darte cuenta de que puedes tomar diferentes decisiones, eso es lo que significa es la cantidad de poder. Y poder es eso, tienes la capacidad de elegir hacer las cosas diferentes. En todo momento, ¿ok? Incluso, y se los comparto con muchísimo gusto, o sea, porque he acompañado a personas con enfermedades terminales, también tienen la capacidad de poder hacer algo diferente. Entonces, si una persona que está en una enfermedad terminal puede tomar diferentes decisiones, como por qué nosotros no podríamos hacerlo, ¿ok? Entonces, eso es solamente una invitación para que te des cuenta que tu resistencia lo único que te está diciendo es eso, o sea, estás poniendo el poder en otro lado, cuando a lo mejor lo que necesitas es empezar a revisar qué te da miedo, qué te da tristeza, qué te da enojo, para que a partir de eso puedas accionarte a otras cosas. Y eso también que va haciendo que nosotros vayamos generando un músculo de confianza en nosotros mismos, de podernos, digamos, relacionar con nuestra vulnerabilidad. Por eso es tan importante que realmente no le den la espalda a la vulnerabilidad. Les digo, no se siente padre, sí, no se siente padre. Pero es que solamente ese es el camino, o sea, es sentirlo, y tampoco quiere decir que lo tengas que sentir tú solo, puedes irte acompañado de amigos, de maestros, de terapeutas, o sea, hay mucha gente que te puede ayudar en el camino, pero al final va a haber una parte del camino que solamente tú la vas a poder transitar, ¿ok? Aunque el otro te esté echando porras y lo que sea. Acuérdense que cuando se trata de transitar por la vulnerabilidad, yo muchas veces digo que en realidad, aunque parece que los dos vamos por el mismo camino, que una persona que te está apoyando va por el mismo camino, no hay forma de que vaya por el mismo camino que tú. O sea, irá a lo mejor de manera paralela, pero habrá partes que solamente a ti te toquen, ¿ok? Entonces, ¿qué formas de resistencias más comunes tenemos para que vayan haciendo check en las que les chequen? A mí me checaron todas. Entonces, pues veamos, ¿va? Ok. A ver, chicos, siempre en el primer momento en el que nosotros vemos que hay una situación inesperada, que nosotros lo clasificamos como que puede hacerme daño, la primera reacción que todos vamos a tener, ¿cuál va a ser? Es querer huir, o sea, es retraernos de manera instintiva y querer huir. Es así como de, no, pues está pasando, ¿ok? Y de hecho, hasta si se acuerdan cuál es la reacción, incluso físicamente que hacemos, es así como, ¿cómo? O sea, nos hacemos un poquito para atrás, claro, porque nuestro sistema de supervivencia que nos dice, esto parece ser que te puede hacer daño, entonces quiero que te quites, ¿va? Y también, o sea, como, como cualquier animalito, véanlo, o sea, pasa algo, el perro se va a retraer tantito y va a querer huir, o en dado caso va a querer atacar. Ajá. Todos hacemos esa primera reacción, ¿eh? Todos. Pero después tenemos otros mecanismos de defensa un poquito más elaborados. Y según Brené Brown, que es la persona que les enseñé antes, los principales mecanismos de defensa que todos tenemos son los siguientes. Es represión, ahorita les explicaré cada uno de ellos, negación, síntomas, uno que le vamos a llamar controlitis, el perfeccionismo y el síndrome del rescatador. ¿Ok? Ok, chicos, a ver, ¿qué es la represión? ¿Ok? La represión es después de esta necesidad de retraernos y después de la negación, la segunda forma de defendernos más importante, ¿ok?
Básicamente la represión lo que quiere decir es, son las veces en las que yo dejo de hacer o de decir algo porque tengo la creencia, ok, de que lo que yo diga o lo que yo haga no va a ser recibido por el otro, ok. Entonces, en pocas palabras, ¿qué hago? Me lo trago. Ejemplos de represión, ¿no? Lo típico y las frases típicas de represión es, calladita te ves más bonita, ¿verdad? O sea, eso es, si está puesta la energía para que tú puedas hacer algo, ¿por qué nos reprimimos? Es porque yo siento que ese medio ambiente no es seguro para que yo me pueda manifestar a través de la voz, manifestar a través de la acción, porque creo que lo que yo diga no va a ser bien recibido. Entonces, ¿qué hago? Me lo trago. Pero cuando tú te lo tragas, ¿qué pasa? Empiezas a experimentar algo que se llama síntomas, ¿ok? Es decir, venga la colitis, la gastritis, el dolor en la espalda y demás. Esos son básicamente los síntomas, ¿ok? Sí, son esos dolores físicos que están relacionados precisamente porque esa energía, que es precisamente la emoción, no pudo ser puesta hacia afuera, que es donde debería de haber sido puesta, y entonces la energía dice, pues ¿a dónde voy? O sea, si no es para afuera, entonces ¿qué hago? Pues se queda adentro, y esa energía se va a ir acumulando en nosotros. Pero también otros síntomas que podemos tener es trabajo en exceso. Otro síntoma que puedo tener es accidentes por cualquier cosa, ¿ok? Otro síntoma que puedo tener es pierdo las cosas, llego tarde a pesar de que sé que no debería estar llegando tarde, ¿ok? Son diferentes formas en las que nosotros no estamos permitiendo sentir nuestra vulnerabilidad. Otro mecanismo de defensa que tenemos es la negación. Entonces, en pocas palabras es, yo pretendo que lo que está pasando en realidad no está pasando, ¿ok? Es decir, no, yo no veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada. No es cierto, no dijeron esto, no está pasando esto. O sea, un poco lo que nos pasó al principio, también con lo de la pandemia, de, no, esto no nos va a pasar nada, aquí nada malo va a pasar, eso solamente pasa allá en China porque se tragaron el murciélago, pero aquí en la Ciudad de México incluso ni murciélagos hay por mi casa, no, nada malo va a pasar, nada malo va a pasar, ¿ok? Ahora, todos tenemos el mecanismo de la negación, todos, señores, porque también, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos ese mecanismo de la negación como primera defensa. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente el golpe emocional puede ser tan fuerte que si no tuviéramos esa negación, muchos de nosotros nos volveríamos locos, ¿ok? Como lo que puede pasar muchas veces cuando perdemos un ser querido de nosotros fallece de manera inesperada, la primera reacción que a lo mejor podemos tener es como de no es cierto, no es cierto, no es cierto, ¿no? Esa es una forma en la que se manifiesta la negación, ¿ok? Otro mecanismo de defensa es la controlitis. Ok, entonces, eh, aquí básicamente, ¿qué es? Es todo yo lo quiero tener controlado, todo. O sea, no solamente controlarme a mí, sino que quiero controlar a todas las personas que me rodean, ¿no? Al perro, al gato, a mi abuelita, a mi mamá, a mi papá, a mi tía, a mi primo, al vecino, casi casi, ¿no? Eh, porque si no está controlado, si las cosas no están exactamente como yo las quiero, entonces algo me da, o sea, me da el patatús, ¿no? Entonces, todo el mundo reconocemos cuando estamos en esta parte controladora. Ahora, detrás de la necesidad de controlar, básicamente lo que existe es una gran intolerancia a poder vivir la incertidumbre. Pero también hay una falta de confianza en nosotros mismos, de que vamos a tener los recursos para poder hacer frente a las dificultades que se nos presenten en la vida. ¿Ok? Entonces, como yo no quiero aceptar esa parte vulnerable mía, mejor que hago, controlo, ¿no? Porque pues afuera sí se ve más fácil, o sea, de que yo soy una persona súper eficiente, que todo lo tengo puesto, que en todo estoy seguro, ¿va? Pero en el fondo lo que está pasando es que yo no estoy confiando en mí y no quiero que el otro se dé cuenta que no confío en mí, ¿ok? Entonces, también incluso en esta parte de la controlitis, son las personas que tú las ves y que siempre les preguntas cómo estás y en todo momento es bien, yo siempre estoy súper bien.
todo está maravilloso en mi mundo, en mi mundo es rosa, ¿no? En mi mundo hay paz, incluso así de protegido, 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 protegido estoy, ¿no? Y que uno la verdad es que no se los cree, ¿ok? Fíjense, eso que también es bien interesante, o sea, esas personas que todo el tiempo fingen estar bien controladas, bien posicionadas, bien todo, luego nos despiertan así como una susceptibilidad de que dices, ay, como que no, ¿va? ¿Por qué? Porque esa energía de vulnerabilidad se emana, ¿ok? ¿Qué quiere decir emana? Es, lo sentimos, es como cuando decimos, es que el audio y el video no me checa, ahí es donde podemos ver que la persona está tratando de controlar algo porque seguramente hay una parte vulnerable que no quiere mostrar al otro, ¿ok? El segundo, otro de los mecanismos es el perfeccionismo, chicos. Y normalmente cuando nosotros hablamos de perfeccionismo, como que siempre tenemos la idea que el perfeccionista es la persona que todo el tiempo quiere que las cosas estén maravillosamente bien hechas, súper pulcras, con todos los detalles bien revisados y demás. Es decir, que no suelta las cosas hasta que no son perfectas, ¿ok? Sí, puede ser algo sumamente cansado. Sin embargo, esa forma de perfeccionismo es menos peligrosa que otra forma de perfeccionismo que a lo mejor podemos tener y que muchas veces se conoce como procrastinación, ¿ok? O es decir, dejamos las cosas para el mañana, ¿ok? ¿Por qué? Porque detrás de ese perfeccionismo, que ese es más bien el perfeccionismo pasivo, el que nosotros normalmente conocemos es el perfeccionismo típico, ¿no? Pero este perfeccionismo pasivo es aquella persona que no inicia nada hasta que las condiciones externas no son adecuadas, ¿no? Entonces, es decir, yo no voy a empezar esto hasta que no termine de estudiar esto, hasta que no tenga no sé qué tantos estudios, hasta que no, y entonces siempre busco un pretexto para no hacer aquello que yo sé que es en favor mío. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también en el fondo de toda vulnerabilidad de nosotros, básicamente hay tres ideas súper claras, chicos, y que se ven sobre todo en el perfeccionismo. Es, no sé, ¿ok? No puedo y no soy valioso. Todos tenemos esas tres ideas. No sé, no puedo y no soy valioso, ¿ok? Y el último mecanismo de defensa que tenemos es el del rescatador. ¿Quién es el rescatador? La persona que le resuelve la vida a todo mundo, ¿no? Pero que tiene su vida hecha un verdadero merequetengue. O sea, es la típica persona que sabe qué es lo que necesita hacer el otro, ¿no? O sea, trato de hacerme indispensable para el otro, aunque el otro ni me lo haya pedido, ¿no? Pero yo ya sé qué es lo que necesita, le arreglo la vida y demás, porque incluso son las típicas personas que todo el tiempo a su alrededor tienen alguien en conflictos, ¿no? O sea, o tiene el novio borracho, ¿no? O tiene o sea, siempre está relacionado con enfermos, siempre está relacionado con personas que no tienen dinero, siempre los tiene que andar sacando del bote, o sea, son esas personas que le arreglan la vida a todo el mundo, están súper cansados, ¿ok? Pero que en el momento en el que ellos necesitan ayuda, no la piden, ¿ok? Incluso no se sienten merecedores de recibir ayuda. ¿Por qué necesito estar todo el tiempo arreglándole la vida a los otros? Porque tengo mucho miedo de voltear a ver mi vida, ¿ok? Entonces, dense cuenta que todos hemos caído en menor o mayor grado en diferentes mecanismos de defensa, ¿ok? Porque pues es más fácil, digamos, manejar eso a lo mejor que transitar por el camino de la vulnerabilidad, pero al final también esos mecanismos de defensa terminan por cansarnos y por pasarnos factura, incluso, o sea, pueden ser que toquemos más vulnerabilidad que a lo mejor la que hubiéramos tocado si nos hubiéramos permitido sentir y transitar, ¿ok? Entonces, te invito a que empieces a ver cuáles son los mecanismos de defensa que tú estás manifestando y que me lo puedas compartir. O sea, yo, por ejemplo, te puedo compartir que en el caso de síntomas, sí, o sea, venga la colitis, ¿no? Venga, aquí la colitis conmigo, de repente que me duelan las rodillas, ¿no? Eh,
El perfeccionismo, ya ahorita yo le he manejado más. Yo era más bien del perfeccionismo típico. Había ciertos momentos en los que podía ser rescatadora, pero a partir de darme cuenta de eso, empecé a utilizar esa energía que ponía en el otro, empezar a utilizar más en mí, ¿ok? Cuéntame en tu caso cómo ha sido, o sea, ¿cuáles son tus mecanismos de resistencia que utilizas o tus mecanismos de defensa? Me encantará leerte. Aquí los espero tantito, ¿va? Que hay uno. Venga la controlitis, dice. Ese es de mi club. Ok. Procrastinador. Ok. La negación. No se sientan mal, chicos. O sea, todos presentamos esos mecanismos de defensa, ¿eh? O sea, también forma parte de nuestra humanidad, ¿eh? Ok. Sí, dense cuenta cómo cuando ponemos, o sea, ciertos comentarios, ¿no? Ponemos hasta caritas, ¿no? O sea, los emojis así como de, me da vergüenza, no puedo creer, o sea, eso también es vulnerabilidad, ¿ok? Pero el hecho de que ustedes lo estén compartiendo ahorita es tocar esa parte de la vulnerabilidad y créanme que están haciendo un paso sumamente importante, ¿ok? Como les digo, o sea, todos, sin excepción, todos hemos presentado y vamos a presentar mecanismos de defensa, ¿eh? Entonces, lo interesante aquí es no es flagelarnos por esos mecanismos de defensa, sino más bien es permitirlos observar, ¿ok? Darnos cuenta que a lo mejor en un primer momento nos sirvieron. Sin embargo, si nosotros nos quedamos solamente con eso, a la larga nos va a salir, como decimos en México, más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, porque termina siendo tóxico para nuestro bienestar. A lo mejor en algún momento nos sirvió bien procrastinar ciertas cosas, pero si todo el tiempo estamos procrastinando, llega un momento en el que incluso hasta, dice otro controlitis por acá y gastritis, llega un momento en el que también nosotros mismos hasta nos caemos gordos y eso no está padre, chicos. O sea, porque si nos caemos gordos es porque pensamos que no podemos y ya nos compramos esa idea de que no podemos. Y entonces no nos dejamos, o sea, experimentar esa parte de vida. ¿Y qué termina pasando? Sentimos que nos estamos como adormecidos o que ya no sabemos ni siquiera qué sentimos, ¿va? Y al final sentimos que la vida es como vacía, que la vida como que no tiene sentido, que la vida es muy gris. Y no es cierto, la vida no es así, ¿ok? La vida no tiene por qué ser así. Sin embargo, acuérdense, o sea, si yo niego una parte de mi mundo emocional, también le voy a pegar a otra parte de mi mundo emocional. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es, si yo no me permito sentir tristeza, le voy a pegar a la alegría, le voy a pegar al bienestar, le voy a pegar al amor. O sea, no hay forma de que si yo no me dejo vivir eh, las emociones, no afecte a otras, ¿ok? Y sobre todo, ¿qué es lo que acabamos afectando, si se dan cuenta? Nuestra capacidad de dicha, nuestra gratitud, nuestra felicidad. Y me parece que es un precio sumamente alto que podemos estar pagando. Pero al final tú también decides, o sea, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? ¿Quieres seguir adormecido o quieres más bien empezar a transitar a tu ritmo poco a poco por el camino de la vulnerabilidad y empezar a ver cuál es el verdadero mensaje que trae para ti? ¿Ok? Entonces, pues espero que vayan por esto, ¿ok? Ahorita regreso a otro, que es aceptar nuestra vulnerabilidad en lugar de tratar de ocultarla, es la mejor manera de adaptarse a la realidad. ¿Por qué decimos con eso? Es, chicos, la realidad es eso, o sea, vamos a ser seres vulnerables desde el día que nacemos, incluso desde el mismo día en que somos concebidos, hasta el día que nos muramos. Vamos a ser seres vulnerables.
Entonces, más bien, en lugar de andarnos peleando con esta compañera de camino de vida, ¿por qué no mejor? Pues vamos entendiéndola un poco más. ¿Ok? Y por eso es que podemos empezar a desmitificar la vulnerabilidad y darnos cuenta cómo la vulnerabilidad y la conexión están íntimamente ligadas. Y cuando digo conexión es esta parte de intimidad con el otro. ¿Ok? Brené Brown observó también en sus investigaciones, o sea, que en lo que se refería a la conexión con otros, no había forma de no tocar vulnerabilidad, si realmente tú te querías conectar con la otra persona, ¿ok? El término que ella utilizó para ese tipo de vulnerabilidad le llamó vulnerabilidad insoportable, o sea, digamos, es la traducción. En inglés es Extruding Vulnerability, ¿ok? Que básicamente es eso, es si yo deseo que exista una conexión con otro o con otra, necesito dejarme ver de verdad. Entonces, ¿qué es eso? Es, voy a tener que mostrarle al otro mis miedos, ¿no? Voy a tener que mostrarle al otro a lo mejor ciertas cosas que no me gustan de mí. Voy a tener que mostrarle al otro a lo mejor ciertos secretos, ciertas cuestiones de mi pasado. ¿Ok? Y el término que yo más bien propongo es vulnerabilidad innegociable. O sea, es lo que les digo, es, si yo deseo cierto grado de conexión o de intimidad, sí o sí, voy a tener que arriesgarme a que el otro entre en el terreno de lo privado o de lo íntimo mío, ¿ok? Digamos, todos tenemos un cierto terreno en el que nos mostramos normalmente con el otro, ¿no? Y que nos sirve, pero ese terreno o esa parte, digamos, está como acá, ¿no? Imaginémonos caleta y caletilla si fuéramos como una playa, ¿no? O sea, larga, larga, larga. ¿Ok? Pero a ciertas personas ya no solamente las voy a dejar aquí, voy a dejar que entre un poquito más. Es decir, que se acerquen más a esa parte suavecita, tímida, ¿ok? Mía. Y a lo mejor habrá otras personas, no muchas, que entren hasta acá y habrá otra que me conozca, como decimos, como la palma de mi mano, ¿ok? Sin embargo, para poder hacer eso, para que me conociera como la palma de mi mano, yo lo conociera como la palma de su mano, ¿ok? Tuvimos que habernos abierto a que esa persona y arriesgarnos a que esa persona utilizara esa información que le dábamos, ¿va? Es decir, nos tuvimos que arriesgar a que existiera la posibilidad de que ese otro, o sea, digo, estamos hablando a lo mejor de persona, animal, empresa, etcétera, hiciera un uso inadecuado de lo que le compartía, ¿eh? Pero solamente así podíamos nosotros podernos relacionar con otro, ¿ok? Y también Brené Brown vio lo siguiente, chicos, es aquellas personas que comprendían verdaderamente su propia vulnerabilidad, llegaban a la conclusión de que esta también los hacía bellos y valiosos, ¿ok? Es decir, eso que nosotros le llamamos vulnerabilidad, o eso que tú le llamas vulnerabilidad, en realidad puede ser, digamos que lo que te hace ser específicamente a ti. O sea, esa parte a lo mejor de vulnerabilidad, esa parte de controladora mía, esa parte terca mía, esa parte eh, obsesiva de repente mía, es lo que también me hace ser Jessica, ¿ok? Pero solamente si la comprendo me puedo dar cuenta que también esas partes que a lo mejor no me gustan en ciertos contextos, sí me pueden servir en otros contextos, ¿ok? Tal vez no me sirve ser controladora en ciertas circunstancias, pero en otras son maravillosas. Y a lo mejor no se trata tanto de relacionarme con el control como bueno o malo, sino relacionarme con el control como de en ciertos momentos me sirve, en ciertos momentos no, y más bien ve bajándole los decibeles de control. Y eso me hace ser lo que soy yo, Jessica. Pero también a partir de haber entendido, por ejemplo, en mi caso, mi necesidad de controlar de dónde venía, eh, mi terquedad de dónde venía, el haber podido contactar a lo mejor con ciertas muertes y demás. Muertes no solamente físicas, sino muertes de mí, muertes, o sea, de ciertas fases de mi vida, ¿ok? Es que
pude comprender en un nivel diferente a personas que estaban viviendo por eso, o incluso pude conectar con personas que ya habían vivido por eso, y se despiertan unos sentimientos de intimidad sumamente profundos basados en el amor, basados en la empatía, basados en la compasión, ¿ok? Que solamente pueden partir de ahí. Por eso es que para poderte ayudar un poco más en este transitar por tu vulnerabilidad, además de lo que hemos visto acá, y para que te des cuenta que sí puedes transitar de la vulnerabilidad a una fortaleza, es que hice un taller online al que quiero invitarlos y que me dará muchísimo gusto que puedan venir. Este taller lo titulé así, básicamente, de la vulnerabilidad a la fortaleza, ¿ok? Es un taller online que básicamente va a estar dividido en 6 horas de la siguiente forma. Son 2 sesiones teóricas vía Zoom de 2 horas cada una, ¿ok? Digamos, ahorita vemos cuáles son las opciones de horario que tienen. También va a haber una tercera sesión, también vía Zoom, pues para que podamos resolver a lo mejor ciertas dudas que ustedes tengan, o sea, de lo que vayamos viendo en el taller, ver sugerencias también de cómo apoyarnos, o sea, entre todos, pues para romper las resistencias que todos tenemos, o sea, compartiéndonos a lo mejor, sabes que yo hice esto, a mí me pasa esto y demás. Es como se va enriqueciendo el grupo, o sea, es compartir las experiencias, ¿va? ¿Qué es lo que vamos a ver en ese taller? Pues lo que vamos a ver es entender cuáles son los componentes de la vulnerabilidad con un poquito más de profundidad, cuáles son los tipos de vulnerabilidad que existen, ¿ok? ¿Qué es un detonante de la vulnerabilidad y cómo podemos trabajarlo? Empezar a romper ese mito que tenemos, o sea, de que vulnerabilidad es absolutamente igual a inacción y nos vamos a dar cuenta que no, o sea, con un poco más de profundidad de lo que hemos visto ahorita en esta masterclass y sobre todo ver algunos tips prácticos para que puedan ir transitando por este camino de la vulnerabilidad, ¿ok? Entonces, básicamente quiero abrir 2 grupos precisamente por cómo están ahorita estas circunstancias de la pandemia. Es un grupo que se abrirá el domingo de 10:30 a 12:30 de la mañana y otro grupo que se abrirá los miércoles de 8 de la noche a 10 de la noche. ¿Ok? Y ahí vienen las fechas, o sea, todos estos son en el horario de la Ciudad de México. El cupo es limitado, o sea, ¿por qué? Porque quiero brindarles la mejor atención. Por eso es importante que si ustedes están interesados o si saben de alguien que puede estar interesado, que nada más me avisen cuál es el horario en el que ustedes puedan estar, porque es importante que ese horario se mantenga durante las 3 sesiones, ¿ok? Y todas las sesiones van a empezar en punto, o sea, como lo estuvimos haciendo aquí, como una forma, pues así que de respetar su tiempo y el de los demás. Por supuesto que tendrán acceso también a la grabación de las sesiones que vayamos viendo y del material, se les va a enviar también material. Este taller, por las 6 horas, hay 2 opciones, hay 3 opciones. La primera opción es que paguen 700 pesos, es decir, el 100% del taller antes de la primera sesión. La segunda opción son 2 pagos de 400 pesos y la tercera opción son 3 pagos de 300 pesos mexicanos. O sea, de verdad estoy compartiéndoles este taller. Me parece que son precios también bastante adecuados porque ahorita es una época de apoyarnos todos, ¿ok? Y me gustaría muchísimo que pudieran venir a este taller que estoy preparando con muchísimo cariño. Y finalmente también les tengo otro regalito, aparte de este es, si ustedes se inscriben en las próximas 48 horas a partir de este taller, el costo del taller va a ser de 600 pesos mexicanos por persona. O sea, todas tus 6 horas van a ser de 600 pesos y se te va a incluir, como te digo, 2 sesiones teóricas en los horarios establecidos, una sesión de preguntas y respuestas vía Zoom, un cuadernillo de trabajo y acceso a un grupo privado de Facebook en donde vamos a ir monitoreando día a día cómo estamos, ¿ok? Entonces, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ay, espérenme un tantito. A esta plática y pues ojalá que les interese el taller. Me dará mucho gusto, como les digo, verlos.
Y me abro también en este momento pues para poder ver algunas dudas o preguntas que ustedes tengan. Tenemos unos 20 minutos para ver cualquier comentario o duda que tengan. Estoy a sus órdenes, chicos. Okay. Un saludo a Marta, a mi mamachita, a Fanny, a Norma, a Lili, a Nancy, a Gris, Erika, Itzeli. Dice, ¿podrías hablar sobre el implemento de creatividad en momentos críticos? Claro, o sea, de hecho, estas cuestiones, muchas veces, por eso les digo, cuando estamos pasando por momentos críticos, algo que lo que tiende a pasar en nosotros es que nos bloqueamos, ¿no? O sea, es como de, no vemos nada, no veo opciones ni nada. Entonces, hay distintas formas en las que nosotros podemos utilizar la creatividad. Uno es para poder ir manejando nuestro mundo emocional. A lo mejor a veces nos cuesta trabajo expresar con palabras lo que está pasando, pero tal vez en creatividad puede ser utilizar cartas, utilizar poesía, utilizar dibujos, utilizar mandalas, algunos cocinan y demás, como una forma de ir transitando por estas emociones y de poderlas ir acompañando, ¿ok? E ir acomodándolas. Pero otro también importante en la creatividad es cuando estamos generando opciones para podernos dar cuenta que la vulnerabilidad no quiere decir que es inacción, ¿no? O sea, la creatividad también nos ayuda a poder ver otras formas de solucionar las cosas. Entonces, si se dan cuenta, sí, una de las ventajas que se obtienen a través de transitar la vulnerabilidad es el ejercicio de nuestra creatividad, ¿ok? No sé si eso es básicamente a lo que te referías, Laura, o sea, con el implemento de creatividad en momentos críticos. De hecho, pues muchas de las grandes obras, o sea, literarias y de pintura y de música, pues han sido de personas que estaban contactando en ese momento su vulnerabilidad, ¿no? A través de la tristeza, a través del enojo, ¿ok? Pero digo, no todos tenemos que ser a lo mejor Beethoven, ni tenemos que ser Van Gogh como para poderlo expresar. O sea, al final, la creatividad, acuérdense que es eso, o sea, es un derecho que tienen ustedes, o sea, para poder hacerlo para ustedes, ¿ok? Ah, claro, también el sentido del humor es necesario, aunque también es importante que sepamos en qué momento utilizar el sentido del humor, porque también de repente el sentido del humor puede ser una forma de negación, ¿no? Eh, o un mecanismo de defensa, o sea, para no contactar, también lo podemos utilizar como un mecanismo de defensa, ¿ok? Sin embargo, pues es un hecho que solamente aquel que se permite contactar su vulnerabilidad es capaz de reírse de sí mismo. Uh -huh.
No, y además una buena risa, chicos, no saben cómo ayuda, o sea, también para, para segregar neurotransmisores, ay, que nos ayudan a relajarnos, ¿no? Ujú. Pues voy a ir cerrando entonces la masterclass de este día. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado el día de hoy. Si consideran que les puede ser de utilidad a ustedes, acuérdense que está puesto aquí en esta página de Facebook. Y si piensan que le puede servir a alguien más, les agradeceré infinitamente que lo puedan compartir. También que me comenten de qué les gustaría que estuviéramos haciendo, pues a lo mejor otras masterclass también gratuitas para ir enriqueciendo estas épocas, sobre todo que estamos viviendo pues de pandemia, ¿no? De confinamiento, de estar hasta el gorro en algunos momentos, en otros sí nos gusta, en otros no nos gusta tanto, ¿va? Entonces, como para llenar este espacio, pues de cosas más lindas, o sea, no solamente estar aquí como viendo las tragedias, sino darnos cuenta que también podemos apoyarnos entre todos, ¿ok? Entonces, si tienen algún tema que les gustaría que profundizáramos, con mucho gusto lo pueden compartir en los comentarios. Yo les mando un muy, muy fuerte abrazo al alma y de verdad me encantará que se puedan inscribir, o sea, al taller. Acuérdense, hay diferentes formas de poderlo pagar, ¿ok? Y no empieza ahorita, o sea, empieza hasta septiembre. Entonces todavía tienen algo de tiempo para poder organizarse. Les mando, como les digo, un muy fuerte abrazo al alma. Nos estamos viendo próximamente. Cuídense mucho, gente linda. Bye bye.